Este es el ala de la Casa Blanca. Durante más de 100 años ha servido como entrada pública a una de las residencias más importantes del mundo. Si alguna vez programaras una visita, este sería el lugar exacto al que llegarías. Además, alberga varias oficinas importantes como la oficina de la primera dama y el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia. Pero hoy en día, el ala este tiene este aspecto. Más de un siglo de historia reducido a escombros en cuestión de días. Todo despejado para dejar espacio a lo que Donald Trump llama Great ballroom, and we're going to build the greatest ballroom anywhere in the world. There'll be nothing like it. Ya sabes, el tipo de cosas que dice sobre prácticamente todo lo que hace. Pero este salón de baile es solo uno de los muchos cambios controvertidos que Trump tiene previstos para la Casa Blanca. Algunos de estos cambios ya han transformado partes de la residencia presidencial en formas que nunca habíamos visto antes. Y si el salón de baile ya suena inusual, la cosa se vuelve aún más extraña. Las peleas de la UFC y la Casa Blanca son dos cosas que nunca pensé que diría en la misma frase. Pero eso es exactamente lo que va a pasar el 14 de junio de este año, que casualmente también es el cumpleaños de Trump. La lista de deseos, más que una renovación al uso, parece más bien una transformación de la Casa Blanca en su propio complejo turístico. Y dependiendo de a quién le preguntes, estos cambios son o bien proyectos de modernización que deberían haberse llevado a cabo hace tiempo, o bien un intento profundamente polémico de remodelar uno de los edificios más históricos del país. Ojo, esta historia aún se está desarrollando y las cosas cambian rápidamente. Pero empecemos por el principio mientras analizamos más de cerca la transformación que quiere hacer Trump. Vale, esto es el 1600 de Pennsylvania Avenue, más conocida como la Casa Blanca. Durante más de 2 siglos, este edificio ha servido tanto de hogar como de lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos. Inspirado en la arquitectura neoclásica europea, el edificio fue diseñado para proyectar poder y estabilidad. Pero la Casa Blanca que vemos hoy es en realidad el resultado de más de 200 años de cambios constantes. Ha sido reconstruido, ampliado y renovado innumerables veces por diferentes presidentes en el cargo. En 1962, John F. Kennedy rediseñó el emblemático Jardín de las Rosas, situado justo fuera del despacho oval, dándole la disposición que vemos hoy en día. En los años 70, Richard Nixon convirtió una piscina cubierta en lo que hoy es la sala de rueda de prensa. Y más recientemente, Obama reconvirtió una pista de tenis para que también se pudiera utilizar para el baloncesto. Vaya antojitos, ¿eh? Aunque estos puedan parecer cambios relativamente pequeños, lo que comenzó como una simple mansión se ha convertido poco a poco en el complejo de la Casa Blanca que conocemos actualmente. El centro de todo se encuentra en la residencia ejecutiva donde viven el presidente y su familia. Esta fue la primera parte de la Casa Blanca que se construyó y se terminó en el año 1800. Además de varios dormitorios reservados a la primera familia, este edificio también alberga la biblioteca y la sala de recepciones diplomáticas, que sirve de entrada para las delegaciones extranjeras. Conectado a la residencia ejecutiva a través de la columna oeste se encuentra el ala oeste. Esta parte de la Casa Blanca alberga el icónico despacho oval y sirve como lugar de trabajo principal para el presidente y su personal. El ala oeste también contiene la sala de gabinete, la de rueda de prensa y la famosa sala de situación, desde donde los presidentes supervisan las operaciones militares, los informes de inteligencia y las crisis globales. Las decisiones sobre guerras, rescates de rehenes y misiones antiterroristas se toman aquí mismo. Esta archiconocida foto de Obama durante la operación que eliminó supuestamente con éxito a Osama Bin Laden, pues sí, también se tomó aquí. Y por último, en el lado opuesto de la residencia ejecutiva se encuentra el ala este. Bueno, era el ala este. Solía servir como entrada pública a la Casa Blanca y también albergaba las oficinas de la primera dama y su equipo. Debajo se encontraba el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, pero en octubre de 2025 todo el ala este fue demolida por orden directa de Trump. Recuerda ese mes porque será importante según avancemos en la cronología y la legalidad de los acontecimientos. Durante décadas esta distribución se mantuvo prácticamente intacta. Los presidentes redecoraban las habitaciones, actualizaban la tecnología y ocasionalmente restauraban partes del edificio, pero la estructura general se mantuvo prácticamente igual, incluso durante la que podría decirse que fue la renovación más drástica en la historia del edificio. En 1948 el presidente Harry Truman ordenó la reconstrucción completa del interior de la residencia ejecutiva
tras descubrir que corría un peligro inminente de derrumbe. El proyecto fue gigantesco. Los trabajadores vaciaron todo el edificio desde dentro. Se retiró todo excepto los muros exteriores de piedra. Detrás de la fachada histórica se instaló una estructura de acero completamente nueva, junto con la fontanería moderna, sistemas eléctricos y suelos reforzados. Cuando la renovación terminó en 1952, el interior de la Casa Blanca había sido completamente reconstruido, pero desde fuera tenía el mismo aspecto. Se conservó la fachada histórica y, lo más importante, la distribución general del complejo de la Casa Blanca se mantuvo sin cambios. Y precisamente por eso lo que está ocurriendo ahora mismo es bastante inusual, porque por primera vez en generaciones se ha demolido una sección entera del complejo de la Casa Blanca. Y no fue porque la estructura se estuviera derrumbando ni por una renovación de emergencia. Donald Trump ordenó personalmente que se derribara el ala este para hacer espacio para su extravagante salón de baile. Así que veamos más de cerca este salón de baile. En julio de 2025, 6 meses después de volver al cargo para su segundo mandato, Trump desveló los planes para la mayor ampliación del complejo de la Casa Blanca en la historia moderna. Un enorme salón de baile de Estado, construido directamente donde antes se alzaba el ala este. Según Trump, el nuevo salón de baile podrá acoger hasta 650 invitados a la vez. A modo de comparación, el salón este, que actualmente es el espacio para eventos más grande dentro de la Casa Blanca, solo tiene una capacidad para 200 personas. Debido a esta limitación, los grandes banquetes y recepciones de Estado suelen celebrarse en carpas temporales instaladas en el Jardín Sur. Es una solución que existe desde hace décadas, pero una que Trump ha criticado repetidamente. Durante años ha defendido que la Casa Blanca debería tener un salón de baile adecuado, un recinto permanente diseñado específicamente para grandes eventos diplomáticos. Y para ser justos, es un argumento válido. Depender de carpas temporales para los grandes eventos de Estado no es lo ideal, por lo que una estructura permanente como un salón de baile podría tener sentido. Aceptamos barco, pero el problema no es la idea, sino cómo lo hace. Los que saben sostienen que la demolición se llevó a cabo sin revisión alguna, saltándose el proceso legal que normalmente se requiere para proteger los edificios históricos, y por eso demandaron a la administración Trump. Luego lo vemos. Según los planos iniciales, este salón de baile tendría una superficie de 8.360 metros cuadrados. A modo de comparación, la residencia ejecutiva solo tiene 5.100 metros cuadrados. Las primeras imágenes del proyecto muestran grandes lámparas de araña, techos altos y detalles clásicos ornamentados. Está diseñado para combinar con la arquitectura histórica del resto de la Casa Blanca. Pero un proyecto de esta envergadura conlleva, obviamente, un coste enorme. Las estimaciones actuales sitúan el coste del salón de baile en unos $400 millones, lo que lo convierte en una de las ampliaciones más caras jamás propuestas para el complejo de la Casa Blanca. Vale. ¿Quién lo está pagando realmente? Según la administración Trump, se financiaría íntegramente mediante donaciones privadas. We're doing it no cost to the country. The money is being put in by me and donors. Y ahí es precisamente donde las cosas empiezan a ponerse aún más problemáticas, porque esto no es solo un proyecto benéfico. Se trata de una ampliación permanente de la Casa Blanca, el edificio más poderoso de Estados Unidos, y ahora se está invitando a donantes acaudalados a financiarla, lo que plantea una pregunta bastante obvia: ¿qué obtienen a cambio? ¿Acceso, influencia, decisiones favorables en el futuro? Aceptar donaciones privadas para una ampliación permanente de la Casa Blanca plantea serias dudas sobre la influencia y la transparencia, y conociendo a Trump, es probable que estas donaciones impliquen algo más que la simple financiación de un salón de baile. Ya se trate de sus turbios negocios con las criptomonedas o con los combustibles fósiles, la película es siempre la misma. Los donantes corporativos e individuales de Trump se benefician de distintas formas gracias a su influencia y poder como presidente. Luego está la cuestión del momento. Construir un proyecto de este tamaño dentro de uno de los recintos más seguros y protegidos históricamente del mundo dista mucho de ser sencillo. Antes de que pueda comenzar la construcción, se necesita la aprobación de múltiples organismos de supervisión y comisiones federales de planificación. Pero al observar el calendario, algo no cuadra.
En febrero de 2026, la Comisión de Bellas Artes votó a favor de aprobar los planes de Trump para el salón de baile. Cabe destacar que todos los miembros de esta comisión fueron nombrados por el propio Trump tras despedir a los miembros anteriores en octubre. Después, un juez federal se negó a detener la construcción tras una demanda presentada por grupos conservacionistas, pero semanas más tarde, mientras aún editábamos este vídeo, esa decisión cambió. El 31 de marzo, el mismo juez ordenó detener la construcción, alegando que el proyecto probablemente no pueda seguir adelante sin la aprobación del Congreso. La administración ya ha apelado, lo que significa que la batalla legal sigue en curso. Entonces, casi inmediatamente después de ese fallo, se produjo otra decisión importante. El 2 de abril, la Comisión Nacional de Planificación de la capital votó a favor del diseño del proyecto, pero a pesar de esa aprobación, el fallo del juez sigue impidiendo que la construcción siga adelante. Sí, es lioso, pero al observar toda esta cronología de acontecimientos, te das cuenta de que Trump inició la demolición del ala este ya en octubre, y los equipos despejaron rápidamente la estructura para preparar el terreno para la construcción. Esto fue 6 meses antes de que la NCPC pudiera siquiera votar para aprobar el proyecto. Por eso, el Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica presentó una demanda en diciembre de 2025 argumentando que la demolición podría haber infringido las leyes federales de conservación. Incluso los medios de comunicación solo se quedaron mirando mientras se demolía el edificio histórico. Según un medio de comunicación, a los trabajadores de la obra no se les permitió responder a ninguna pregunta de los medios. Según se informa, llegaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. Lo cual plantea una pregunta aún mayor. ¿Por qué hubo tan poca transparencia en un proyecto tan significativo? Especialmente cuando implica derribar parte de uno de los edificios más históricos del país. Y mientras tanto, el complejo de la Casa Blanca ya está empezando a tener un aspecto muy diferente desde que Trump volvió al cargo en 2025. Uno de los cambios más notables se produjo en el Jardín de las Rosas, que bordea el despacho oval y el ala oeste. Durante muchos años se ha utilizado como espacio para ruedas de prensa, anuncios ceremoniales y reuniones con líderes mundiales. Aquí es también donde Trump anunció inicialmente sus aranceles, que desencadenaron tensiones con los principales socios comerciales de todo el mundo. Will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs. Pero bajo el rediseño de Trump, una gran parte del jardín se ha transformado. La zona principal de césped se sustituyó por piedra pavimentada, creando una terraza estilo patio con mesas cubiertas por sombrillas, similar a la de su club Mar-a-Lago. La idea detrás de la superficie pavimentada era que el espacio resultara más práctico para los eventos, un cambio bastante habitual y similar a lo que han hecho presidentes anteriores. En el interior del edificio también se han producido cambios estéticos notables. Entre ellos se incluye la incorporación de detalles y adornos dorados en diversas partes de la sala. Un estilo que se asemeja mucho a los interiores de las propiedades privadas de Trump. También está el Paseo de la Fama Presidencial situado a lo largo de la columnata oeste, una galería que muestra retratos de casi todos los anteriores presidentes de Estados Unidos en marcos dorados, excepto uno, Joe Biden. En lugar de su retrato, la exposición incluye una imagen de un autopen, una referencia a las afirmaciones erróneas de Trump de que las órdenes ejecutivas de Biden no eran legalmente vinculantes, ya que fueron firmadas por un autopen y no por el propio Biden. Pero Biden ganó las elecciones de 2020 y ocupó la presidencia a partir del 2021, así que no se trata solo de un retrato que falta. Es la Casa Blanca impulsando la narrativa política de Trump dentro de un edificio que se supone que debería estar por encima precisamente de eso. Bueno, y esos son solo los cambios que están ocurriendo en su interior, porque algunas de las ideas más controvertidas van mucho más allá de las puertas de la Casa Blanca, incluidas propuestas que podrían remodelar partes de la propia Washington DC. Bueno, una de las ideas más llamativas es algo que se ha denominado informalmente el Memorial Circle Arch. La propuesta consistiría en colocar un enorme arco triunfal aquí, en el extremo occidental del puente Arlington Memorial, cerca de la frontera con Virginia. La inspiración detrás de ello es bastante obvia. El emblemático Arco del Triunfo de París. La propuesta incluso ha sido apodada como el Arco de Trump. Con 76 metros, sería incluso más alto que el propio Arco del Triunfo. Al igual que su propuesta de salón de baile, el Arco de Trump también está siendo objeto de críticas por no contar con la aprobación del Congreso y por alterar la arquitectura histórica.
Y sin embargo, de alguna manera, ni siquiera esa idea es la propuesta más descabellada relacionada con Trump. Tenemos otra más. Agárrate, un evento de la UFC que se celebrará en el jardín sur del complejo de la Casa Blanca. Sí, una pelea profesional en jaula justo frente a la residencia presidencial. Se llama oficialmente UFC Freedom 250 y está programado para el 14 de junio, una fecha que se eligió de forma muy deliberada. Trump afirma que el evento se organizó para celebrar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero como ya sabrás, el 14 de junio no es el día de la independencia. En realidad es el 80 cumpleaños de Trump. Así que sí, está bastante claro para qué sirve realmente este evento. En lugar de utilizar un estadio permanente, el evento transformaría el Jardín Sur en un recinto temporal de lucha al aire libre. En el centro estaría el emblemático octágono de la UFC, rodeado de gradas temporales y equipos de iluminación, con la propia Casa Blanca sirviendo de espectacular telón de fondo para la retransmisión. Se instalarán grandes pantallas en la elipse donde podrían reunirse hasta 85.000 espectadores. El evento costará $60 millones y claro que no se utilizará dinero de los contribuyentes. Durante más de 2 siglos la Casa Blanca ha evolucionado con mucha cautela. Los cambios solían realizarse lentamente, a menudo con la aprobación del Congreso, las comisiones de conservación y los expertos en historia. Incluso las renovaciones importantes se diseñaban para preservar el aspecto histórico y el papel simbólico del edificio. No sé, lo que está ocurriendo ahora parece muy diferente. Se trata de un presidente que está remodelando la residencia más histórica del país según su propio gusto personal. Y todo esto está ocurriendo solo en el primer año del segundo mandato de Trump. Ostras, ¿quién sabe qué más tiene pensado hacer durante los 3 años que le quedan de presidencia? Venga, ¿qué opinas de todos estos cambios? ¿Y qué opinas de este tipo de vídeos? Venga, dínoslo en los comentarios. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio.